Está muteado. Ahí está. Mi compañera es la voz de mi conciencia. Sí, a veces. No siempre, no confíe. Bien. Decía, retomamos lo que habíamos dejado antes de salir. Esto de qué oportunidad surgiría cuando los nenes y las nenas empiezan a elaborar su propia adivinanza desde la alfabetización. A ver, piensen un minutito. Profe, ¿puede ser sus primeras escrituras, o sea, acompañarlos así en sus primeras producciones? O sea, por sí solos, ayudarlos, acompañándolos a que creen sus adivinanzas. A ver, ¿y cómo sería eso? Andrea, me parece fantástico lo que estás proponiendo. Ahora, ¿cómo sería? A ver, que materialicémoslo acá como para pensar, porque cuando vos escribas tu propuesta con tu dupla, tu propuesta escrita, y tengas que hablar de esto, nos gustaría que lo puedas escribir de una manera que todos podamos, cuando lo leemos, nos podamos enterar de en qué estás pensando. Vale ayudarla, Andrea, ¿eh? Por ejemplo, preguntarle en qué está pensando, en qué objeto está pensando, en qué está pensando, para empezar a dar algunas descripciones. O sea, no digo todas para ayudarlo a acompañar, para que pueda describir el objeto que quiere, la adivinanza que quiere hacer. O sea, ayudarlo a dibujar, por ejemplo, o lo que quiere más o menos dar a conocer, qué objeto o qué cosa quiere que adivinen, empezando por ahí. Puede ser a través de imágenes, presentarles imágenes y ellos van identificando o escribiendo con algunas palabras o letras reconociendo qué es lo que quieren decir. Bien, a ver, Virginia, ¿querés hacerles un aporte ahí? Sí, estoy pensando ya no desde la literatura en específico, sino que fíjense que cuando alguien inventa una adivinanza, o cuando alguien descubre a qué refiere una adivinanza, trabajando siempre desde la descripción, lo que hace es analizar el objeto, y el análisis, el analizar, es una operación mental compleja, importantísima, y que nosotros como docentes tenemos que ayudarles a poder realizar. Esto que decía recién la compañera, hacer un dibujo, ¿sí? Hacer un dibujo del objeto, ¿sí? A presentar o a describir, les puede ayudar a pensar en qué partes o qué elementos forman a ese objeto que tenemos que adivinar, ¿sí? Y ayudarlos a pensar desde ese lado es muy interesante, muy importante, porque esa operación de analizar el objeto, es decir, pensar en qué partes lo forman, qué relaciones hay entre esas partes, para qué sirve, cómo funciona, ¿sí? Es una operación mental importantísima, y que nosotros como docentes tenemos que ayudarlos a poner en práctica, y con nuestra experiencia mayor, digamos, porque somos más grandes, digamos, tenemos que poder aproximarlos a esas operaciones, ¿sí? No sé si estoy en tildada No, se escuchó perfecto. Sí. Ah, yo te Perfecto. escuché bien. Sí. Listo. A propósito de lo que decía Virginia, cuando decía describir el objeto o apropiarnos de las propiedades del objeto, tiene mucho que ver con el pensamiento matemático, chicas. Es decir, para ir redondeando la idea, según lo que proponía Andrea, es aproximarlos a la escritura, por ejemplo, decía, ¿sí? Pero una manera de empezar a aproximarlos a la escritura cuando todavía no conocen bien las letras o las palabras y a lo sumo saben la inicial de su nombre,
puedo yo decirles, yo los ayudo, ustedes díganme qué quieren decir en la adivinanza, yo la escribo y después se las leo, por ejemplo. Entonces empezamos a enseñar la importancia del registro escrito, la importancia de la escritura, y eso es de lo que se tienen que apropiar los nenes. Que una escritura, la importancia de ella es que nos guarda memoria, lo escribimos para después poder acordarnos en lo que pensamos. Es decir, esa es una primera aproximación a la escritura. Y sobre todo que esa escritura quede disponible visualmente y que aclararles, bueno, acá yo te escribo la adivinanza que vos o que ustedes inventaron y pensaron, y queda acá escrita para que cuando tengamos ganas de releerla, de revisarla, de mirarla de nuevo, podamos leerla porque está acá, ¿sí? O sea, la magia de la escritura, la magia de la permanencia de lo escrito está disponible para ellos. ¿Y de qué manera? A ver, ahí hay una intervención fuerte del docente que es el escribir. Bueno, si el autor, los autores, las autoras, los autores de esa adivinanza quieren hacerle una ilustración, un dibujito o algo, ahí estaría la impronta que le ponen ellos, y es una manera también de apropiarse de esa escritura, ¿sí? A través de esa intervención que le pueden hacer también, ¿verdad? Y sí, las operaciones mentales las compartimos, matemáticas, sociales y demás, son mentales, no son operaciones de matemática, profe, son de lengua también. No, o sea, Sí, tal son cual. operaciones mentales que nosotros tenemos que propiciar en los chicos, y es bueno, hay teorías que dicen que es muy bueno que ellos sepan que están analizando cuando están analizando, que sepan que están comparando cuando están comparando. Yo no sé si será tan así o no, pero realmente son operaciones que tenemos que propiciar en ellos, ¿sí? Un Y ejercicio enseñarles. interesante para hacer con los nenes y las nenas es que, por ejemplo, traer un objeto, supongamos un par de anteojos de protección ocular de los que utilizan los herreros, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es? ¿Cómo se llama? Y decir, bueno, ahora vamos a tratar de decir qué es sin decir cómo se llama. A ver, inventemos cómo decir que estos son unos anteojos, pero sin decir anteojos. A ver, es decir, eso es ir incorporando también la idea de lo que es una adivinanza. Es decir, sin decir lo que es. Bueno, Y se esperemos me que con... ocurre, el veo también podría ser, ¿o no? Y sí, de alguna manera es una forma de adivinanza el veo veo. Y también es parte del folclore, chicas. Mm. Bueno, esperemos que todo esto que estamos charlando, cuando se pongan a planificar, lo recuerden. Nosotros somos conscientes, chicas, que poner por escrito todo esto de lo que estamos hablando es un trabajo intelectual fuertísimo, pero hay que hacerlo, porque es la manera que queda registro, lo mismo que estamos diciendo para los nenes, que lo anotamos en un afiche para que quede esa adivinanza que ellos pensaron, es que ustedes pongan por escrito en lo que están pensando para hacer, porque no es que, no, es que yo sé que cuando sea la clase, yo me voy a acordar de esto. Nosotros, por ejemplo, hoy no hicimos un guión, ¿sí? Porque teníamos claro de qué queríamos hablar, pero además porque nos iba a pasar que si hacíamos un guión muy ajustado, habían cosas que íbamos a tener que dejar afuera, o había cosas que teníamos que profundizar y que no nos iba a alcanzar el tiempo. Entonces, en este caso, el guión fue solamente los 3 momentos en los que pensamos para esta instancia. Sin embargo, para nosotros es una ayuda esencial el guión. Y ese guión es como su planificación, ¿sí? Lo que va a suceder.
Sí, además, piensen en esto, ustedes hacen su planificación, supongamos ahora, cuando el año que viene empiecen a trabajar en un jardín, eh, esa planificación nueva que hagan, también la tienen que guardar, conservar, siempre hay que atesorar los escritos de uno. Lo que uno escribió, tiene que guardarlo, tiene que conservarlo, porque la escritura siempre es reescritura de lo que nosotros y nosotras escribimos y es reescritura de lo que otros escriben. Entonces, guardarla es ir armando nuestro propio bagaje, nuestro propio tesoro de elementos y de herramientas. Cuando uno lee una planificación, un texto que escribió hace 4, 5, 6 años atrás, descubre ideas excelentes, mal llevadas a la práctica, ideas no tan buenas, pero que ahora las sabemos hacer mejor, descubre montones de cosas y avances, retrocesos, caminos paralelos, caminos alternativos, descubre un montón de cosas. Entonces, todo texto que escribimos es parte de nuestra vida académica, intelectual, ¿sí? Y forma un camino, como todo camino, con desvíos, atajos y demás, pero forma un camino, y es bueno tenerlo atesorado, ¿sí? Bien. Virginia, ¿qué hacemos? ¿Retomamos un poquito el PowerPoint o seguimos Sí, con el análisis de la actividad? la idea era en esta parte trabajar con el PowerPoint, no sé Correcto. Bien, bien. Sí, qué, sí, porque, a ver, la actividad, vimos solamente el inicio de la actividad, no vimos el desarrollo ni el cierre. Por eso no, preguntaba, pero lo podemos, pero, sí, te escucho. a ver, sí, no vimos el cierre y sería, tal vez vemos el cierre aunque sea, y después, si nos alcanza el tiempo, retomamos lo de académica, lo de escritura académica, Sí, sí, por favor, me parece necesario. porque, digamos, es como, digamos, se genera más debate, más charla, y lo otro por ahí se puede leer de a duplas, o lo pueden trabajar entre las duplas, ¿no? Y en todo caso, si tienen dudas, bueno, plantearlas en las próximas clases, ¿no? A ver si ahora me deja un minutito, porque ahí está. Sí, Bien, pareciera que sí. bien, Todavía no lo veo, pero parece que ahí empezó. sí, sí. Bien, entonces, para sintetizar lo que habíamos planteado recién, no es suficiente poner una adivinanza y no es suficiente que los nenes la adivinen. Tenemos que jugar con esa adivinanza, jugar con otras adivinanzas y plantearle a los niños y las niñas que hagan sus propias adivinanzas. Es O decir, bien no ponerlo como propósito. claro, claro. Bien. Vamos a avanzar un poquitito. Tenemos otro juego que se llama Loca Ticata en el aula virtual, que ya se los hemos compartido hace tiempo. Y acá habla, dice, ya no es un previamente ambientado, donde habrá un tablero hecho con tela, las fichas serán cubiertas con círculo de cartón. Es decir, acá están hablando de la ambientación, pero no está muy descrita la ambientación. Sería interesante que si van a poner ambientación en la actividad, que la describan por Exhaustivamente. separado, ¿sí? Que esté claro cuál es la ambientación, ¿sí? Entonces, acá está incluido dentro de la descripción de la actividad. No es que esté mal, es más confusa la lectura si la ambientación se cita en el texto. Cada uno elige una forma de escribir, no es obligatorio que la ambientación la pongan aparte, pero ayuda a comprender mejor e incluso a ubicarse Espacial. espacialmente, tener una descripción de la ambientación. Bien, Y acá, si no sí, se hace aparte, si no se hace aparte, por lo menos decir, el salón o el Zoom o lo que sea, estará ambientado de la siguiente manera, 2 puntos. Entonces, le aclaramos al lector qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? bien, fíjense, bueno, acá describe que van a dividir en 2 equipos, usando una canasta con tarjetas dadas vuelta, de pumas y leones, etcétera, etcétera. Entonces,
agrupar con el equipo que les corresponda, les comento, caminaron mucho en el bosque, otros los leones, cada animal podrá comer al otro, tendrá que y me quiero detener un minutito sobre la descripción del juego. Este es un juego, en la Ucaticagata, es un juego de capturar el juego del ajedrez u otros juegos. Es interesante pensar en lo siguiente, algunos de estos juegos, pero lo más probable es que no, que jueguen jueguitos de otro tipo, de hecho muchos en el celular tal vez, depende el lugar que tenga el jardín, si lo papá. Es probable que muchos de ellos no hayan jugado juegos de captura. Entonces, no pueden previamente saber una ficha si yo no le pongo una ficción más creíble atrás. Si yo pongo el tablero y les hago jugar con fichas de damas, esta se come esta otra, si yo no le pongo una ficción, es muy difícil para los niños entender ese concepto de comer. Es juego simbólico, ¿me explico? ¿Se entiende lo No que es estoy literal explicando? el asunto, digamos. Es decir, no es que es un Pac-Man y viene ñaca, 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 se lo comió y desapareció. Entonces, es necesario, por eso acá se trabajó con los estudiantes en el fondo ficcional, y Pumas, ellos eligieron esos animales, pero digamos, hay que poner un fondo ficcional al juego, porque en principio ese juego simbólico ellos no lo conocen. Uno juega un juego simbólico cuando sabe a qué quiere jugar, ¿está? Cuando conoce el objeto al que remite lo simbólico. Yo digo, hago que hablo por teléfono porque vi a alguien usar el teléfono. Entonces, sé que tiene un sentido ponerme los dedos acá o poner la mano así y hablar porque estoy imitando un objeto que no está presente y por eso es juego simbólico. ¿Me expliqué adecuadamente, chicas? ¿Me entienden lo que estoy explicando? ¿Cri, cri? De hecho, Enrique, si nosotros hacemos así, es menos probable que nos entiendan los niños pequeños que si hacemos así. Correcto. Pero es una cuestión generacional, no nos Tal preocupemos cual. mucho. Y de hecho, por ejemplo, para una cultura que no tiene libros, pasar las hojas Sí, puede ser probablemente un no gesto. forme un juego simbólico, de si es o no adecuado el desarrollo de la actividad, cómo se explica. Lo que me interesa es que miremos el cierre de institucionalización de la actividad, porque la vamos a comparar con los propósitos, ¿sí? Por un lado, esta actividad fue construida con un inicio con folclore, continuó con un desarrollo de un juego ancestral, que también remite a un folclore de una cultura antigua y lejana, ver que de continuar. ¿Alguna pregunta que tenga que hacer? Digo, ¿cómo Sí, hablo? profe. Sí, Sí, lo profe. estamos escuchando, profe. Bien. Ronda, se los van a sentar en una ronda y le van a preguntar cómo hicieron los leones y los pumas. Escucharemos los comentarios, comida, porque ese terminó que aparentemente es algo que pregunto. Ese momento que están dedicando a hacer preguntas es las residentes con esta descripción. Cuando está terminando, profe. Sí, las Un preguntas. segundito, perdón que no estoy. Sí, ¿qué están haciendo las estudiantes en este momento, digamos? ¿Sí? Los sientan en ronda y les hacen estas preguntas. ¿Qué están haciendo al hacerles esas preguntas? Proceso de problematización. Están retomando lo que trabajaron en la actividad. ¿Y eso cómo lo llamamos en matemática? Institucionalización. Bien. Que es en donde sucede qué cosa. La evaluación. Bien, pero ¿quién da cuenta del La aprendizaje? docente. La docente da cuenta si las niñas y niños adquirieron esos aprendizajes que ella fue proponiendo. ¿Y para quién le hace preguntas a los chicos entonces? Para ver si adquirieron los aprendizajes. Bien, ¿y quién responde las preguntas? Niñas y niños. Bien, entonces, ¿quién institucionaliza? ¿La docente o los niños? La docente. No, niñas. No, las niñas y los niños. Las niñas Los y los niños niños. y las niñas, claro. Perdón. Claro. La docente dispone preguntas para que orientar las respuestas de los niños y las niñas para que den cuenta de cuánto construyeron del contenido que pretendimos trabajar. Y yo hago una pregunta. ¿Hay algún contenido de literatura que esté
institucionalizado? ¿Os quedó de No. adornito nomás la adivinanza? No, no se ve reflejado. Pero porque para mí lo trabajaron más como una convocatoria a la adivinanza y no tanto como un contenido. No digamos que lo usaron de adorno, pero casi de una manera ligeramente ornamental a la literatura. Bueno, fíjense parece, ¿no? que acá, luego les diremos a los niños que tenemos otro juego que es una adivinanza. Es decir, están retomando, pero vamos a ver qué es lo que preguntan. ¿Sí? Les dan otra adivinanza, que podrá ser, mientras repetimos la adivinanza, iremos interviniendo para ayudar a la resolución de la misma. Escucharemos los comentarios, luego si acertaron o no, les diremos que es el aire. Le solicitaremos a la familia que nos envíen un objeto pequeño que pertenezca al niño para realizar una actividad. Pero, ¿hay institucionalización de qué es una adivinanza? No, no hay. No. Bien, por lo tanto, acá nos está faltando algo. Pero me gustaría retomar rápidamente, fíjense lo que preguntan. Vamos a ver sobre qué contenidos se están preguntando en la institucionalización de matemáticas entre sí. ¿Qué están preguntando con eso? ¿Qué debían responder los nenes? Las estrategias. Bueno, las estrategias. ¿Pero qué podrían decir los nenes? ¿Cuándo podían cazar a un león, el puma? Cuando sacaba su ficha, Bueno, decían ahí que para poder comía, digamos. para podérselo comer tenía que saltar por encima, ¿no es cierto? Claro. Eso es lo que decía la descripción. Bueno, eso es lo que los nenes tienen que poder responder. Con sus palabras, pero deben decir, yo para comer hice así, y de repente mostrarlo con un gesto. O la maestra tiene que decir, bueno, a ver, mostrame en el tablero. Eso tienen que ponerlo en la escritura. Tiene que estar en la escritura, que es lo que ustedes van a proponer, cuál va a ser su intervención docente. ¿Sí? Dice, ¿no muestran cómo hicieron para cazar la comida? Es decir, ahí está dando cuenta de lo que acabo de decir. ¿Sí? ¿Por qué se terminó el juego? Y los nenes tienen que poder explicar. La pregunta es, fíjense, dice, ¿cuánta comida atraparon? ¿Qué contenido subyace en esa pregunta? ¿A qué contenido se refieren con cuánta comida atraparon? A cantidad. De conteo. La cantidad. Cantidad. Ojo, el conteo es un procedimiento, no es un contenido. ¿Sí? Pregunta, ¿por qué se terminó el juego? ¿A qué se refiere con esa pregunta? Cuando el que reúne más comida gana, ¿era? Bueno, no sé si podemos hablar de ganar, pero digamos, cuando comió toda la comida disponible, no hay más comida. Se Claro. termina porque se terminó la comida, ¿sí? Bien, Claro. vamos a ver, ustedes están diciendo que está hablando de cantidades, ¿sí? Vamos contenidos y los propósitos en lo que pensaron. Se me fue, no sé dónde estoy. Día 3. No, me parece que me perdió. Acá está. Acá estamos a ver. Los contenidos, propósitos de matemática, organizar la actividad para la formación de una colección. Repartir, quitar, avanzar, recolectar. ¿Qué les parece? Ese contenido, eso que se trabajó, las preguntas que se hacían, ¿tiene que ver con esto? Para mí no. Bien. Sin embargo, tuvo que ver con lo que hicieron en el desarrollo. Sí. Claro, sí, de quitar y avanzar, recolectar también. Bien. Lo que pasa es que acá está faltando un contenido, que es comparación de cantidades, que es el contenido al que aducen cuando preguntan cuánta comida juntaron. ¿Sí? Si faltaría preguntar quién juntó más, quién juntó menos, o cuántos leones comieron pumas, o cuántos pumas comieron leones. ¿Sí? Es decir, le está faltando un poquito más de profundización en el contenido. Pero básicamente, digamos, el contenido está, faltaría agregar un contenido, que en este caso sería comparación de cantidades, y en la institucionalización debiera trabajarse un poquito más. Bien, voy a dejar de compartir pantalla, porque digamos, hasta acá quería llegar con eso, y me gustaría que por ahí, Virginia, charlar un poquito con ustedes sobre qué pasó con el folclore ahí. Bien.
básicamente varias cosas que ya dijimos. O sea, jugar con el folclore no es solamente darles 2 adivinanzas y que ellos adivinen. Eso no es jugar con el folclore, es simplemente darles 3 adivinanzas y que ellos adivinen. O sea, como ya dijimos, hay que explicar qué es, de dónde viene, por qué es importante, de qué manera ese tipo de texto funciona. O sea, hace falta mostrar claramente lo que estamos tratando de enseñar y hacer que chicos y chicas puedan participar creando también, ¿sí? Porque si no, no hay juego con, sino que simplemente, va, ¿qué pasó con la? Hola, 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 ¿me Sí, sí, escuchan? se está Ah, perdón. escuchando. Sí, 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 no, no, sí. pues se me fue, no sé qué, no tengo visión de lo que, de la... Yo compartí pantalla, Virginia, por eso. Ajá. Bien, perdón, pero no me aparece, me aparece, no sé, Zoom, United, no sé qué cosa. Pero bueno, Dejo de compartir pantalla y vuelvo a compartir, pero seguí en lo que estabas diciendo bien. Pensé que se me se había, escuchaba bien. pensé que había salido, por eso, perdón. O sea, no alcanza solamente con esto de mostrarles 2 o 3 adivinanzas. Y además, el folclore, la literatura folclórica incluye muchísimas cosas más que la adivinanza. ¿Podemos priorizar una sola especie folclórica para poder centrarnos en ella y trabajarlo? Sí, no es mala idea tampoco. En vez de hacer un popurrí de tipos de texto, centrarse en uno solo y trabajarlo en profundidad. No es mala idea, pero tenemos que pensar que no está solamente para ocupar un espacio de tiempo o para enganchar a los chicos para arrancar con el juego. O sea, tienen que jugar efectivamente y ese juego tiene que poner en funcionamiento la creatividad, la imaginación, y tienen que también adquirir contenidos mediante ese, ese tipo de textos que se propone, ¿sí? Y si en nuestros propósitos decimos que vamos a propiciar situaciones de uso de la lengua, bueno, no puede ser que el uso de la lengua sea solamente digo una palabra o 2, levanto la mano y digo 1 o 2 palabras. O sea, tiene que ser un real uso de la lengua, ¿sí? Y bueno, no y tiene que tener una institucionalización, un cierre, ¿sí? No solamente aparecer y desaparecer el tema en cuestión, ¿sí? Entonces, eso es algo que tiene que aparecer, ¿sí? Hola, hola. Hola. ¿Me fui? ¿No me fui? Sí se escucha, pero Ajá, no veo la... Ahí está, ahí usted está. no, no puede ver, profe, porque se ve, es un PowerPoint. Ah, perfecto, estamos en el Power. Ahora sí estoy viendo, ahora sí estoy más cómoda, perdón. Sí, sí. Estaba hablando a ciegas y me No, yo sentí un lo que tanto hice confusa. fue poner, disculpa que, digo, no tenía otra manera de encontrar el objeto de conocimiento que ponerlo en pantalla. Está Pero se bien, escuchó está bien. perfectamente tu disertación. Lo que nos proponíamos, digamos, esto para sintetizar, lo que decía recién Virginia, chicas, es esencial que en esa escritura que ustedes hagan, den cuenta del proceso que van a realizar con nenes y nenas. Es decir, sabemos que requiere de escribir un montón, pero al escribir ustedes están haciendo un proceso intelectual de apropiación de lo que van a decir, que de otra manera está sujeto a la improvisación. Entonces, si ustedes lo tienen escrito, no es que lo van a repetir como loros, ¿sí? Porque una de las cosas que criticaron de los videos era que había una parte que era como muy Como muy leída, digamos. como muy leída. Es decir, en realidad, lo que nosotros pretendemos con esta escritura, lo que se pretende, no solamente nosotros, es que ustedes tengan un asidero, una guía de qué van a hacer, pero aparte el que lee pueda ver de qué va la propuesta. Entender que ese propósito y ese contenido que yo enuncio en la actividad tiene un correlato y que el sujeto está efectivamente trabajando esos contenidos
y está alcanzando esos propósitos o no los está alcanzando. Pero digamos, en el texto damos cuenta de que estamos pensando en cómo debieran alcanzarlo, ¿sí? Haciendo qué cosas. Y tiene que estar explicitado. Y sobre todo tiene que haber coherencia. Si anunciamos un propósito y un contenido, eso tiene que estar en la actividad, porque si no, enunciemos otro contenido y otro propósito y listo, pero digamos, o sea, o modifiquemos ambas cosas tienen que ir juntas, o sea, o modificamos el propósito o modificamos la actividad, pero que sea coherente, que haya coherencia en eso, ¿sí? Eso es importantísimo. Y una buena escritura, una escritura que dé cuenta realmente de lo que nosotros pensamos, nos permite adquirir espontaneidad. O sea, parece contradictorio, pero la espontaneidad se basa justamente en la confianza en lo que sabemos que vamos a hacer. Ahí es donde nos podemos mostrar espontáneos, porque improvisar, y más siendo primerizos, digamos, en el dar clase, es dificilísimo, ¿sí? Así que cuanto más clara y verdadera sea nuestra propuesta de escritura, más fácilmente nos va a ayudar a ponerla en práctica. Y, Enrique, No, compartiste lo del análisis de los enunciados, no sé si llegaremos, estoy viendo 2 minutos 43 segundos. sí, Pero... no nos queda tiempo. Lo que me parece que sería más pertinente, no sé si compartís la idea, es que si hay alguna pregunta que quieran hacer las Sí. chicas, tratamos de responderla brevemente y si no les proponemos reconectarnos unos minutitos más para responder las preguntas, si hubiera preguntas. A ver, ¿hay preguntas, chicas? ¿Se levantan signos de interrogación por ahí? Somos buenísimos, no hay preguntas, parece, che. ¿Somos tan claros que nadie pregunta nada? ¿O nadie entendió nada y por eso no pueden preguntar? ¿Cómo es? Miren que hoy es viernes, tenemos que irnos al fin de semana con la sensación de que hicimos algo bueno, porque si no nos sentimos malvados todo el fin de semana y eso es horrible. Bueno, Karen dice que de parte de ella no hay preguntas. Nos gustaría que nos hubiera alcanzado un poquito más el tiempo como para intercambiar algunas ideas más. El tiempo se nos hace muy tirano, la verdad. Es tanto lo que nos falta charlar con ustedes que a veces nos asusta, pero bueno, estamos haciendo todo lo posible. Pero siento que de alguna manera esto de poder debatir los temas y ponerlos, digamos, hacer como una especie de taller de comprensión de las cosas, me parece que es bastante, creo yo, bastante ilustrativo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Voy a hacer una cosa, les propongo, salimos y volvemos a entrar porque les quiero comunicar en qué pensamos para la semana próxima, ¿sí? Así nos quedamos todos con la información completa, porque si no después cuesta volver a retomar. Salimos y volvemos a ingresar un minutito, por favor.